Hola y bienvenidos. A medida que todos nos adaptamos a esta nueva normalidad, todavía hay muchas incógnitas por delante. Por lo tanto, quería hablar con expertos de diferentes áreas de la industria financiera para tener una idea de cómo es el mercado y cómo están ayudando a las personas en este momento. La última vez hablamos con Mireya Olvera y hablamos sobre las finanzas personales. Hay un enlace en la descripción de este video en caso que si te perdiste el video anterior para que lo puedas ver. Hoy cubriremos la industria hipotecaria con Emilio Olvera. Emilio es un originador de préstamos hipotecarios aquí para la Cooperativa de Unión. Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Diego, bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo me encuentro bien aquí, trabajando todos los días desde la casa y gracias por el tiempo y nomás queremos platicar sobre cómo está el mercado hipotecario actualmente. Claro que sí. Primero que nada, gracias a ti por invitarme. Yo creo que esta sección de videos educativos ha sido bien, bien importante para poder ayudar a la gente a darles un poquito más de información de cómo están las cosas en el momento. Gracias a ti por tenerme. Mira, la industria hipotecaria ahorita está pasando por cambios bien importantes. Una de las cosas más importantes que están sucediendo ahorita es que los intereses han estado en lo más bajo que han estado en los últimos 10 años. Entonces, la demanda por préstamos hipotecarios, ya sea por gente que está comprando casa, quieren comprar o quieren refinanciar, ahorita es el momento indicado para hacerlo, para tratar de ahorrar lo más posible en los intereses. Entonces, ahorita eso es a lo que nos hemos estado ajustando un poquito. Tal vez no podamos atender a la gente en persona, como lo podíamos hacer antes, lo cual ponía ese toque personal de conocer a la gente, pero seguimos aquí trabajando, igual desde mi casa, trabajando, pero seguimos igual ayudándole a la gente de la misma manera, realmente ajustándonos un poquito más al proceso. Perfecto. ¿Y nos puedes platicar de cuál es el primer paso para alguien que está interesado en refinanciar su hipoteca durante este mercado? Claro que sí. Pues mira, la situación va a depender de cada persona y la meta que tenga para refinanciar. Pero la primera parte es hacer una aplicación, tener una aplicación completa para que podamos determinar lo que se puede ahorrar y ver la meta que tiene cada persona al refinanciar, ya sea si quieren nada más refinanciar el préstamo que tienen ahorita para bajar el interés, el tiempo o el pago, o mucha gente también está refinanciando para sacar un poco de dinero de la equidad de su casa y hacer mejoras en la casa, consolidar deudas, especialmente hacer proyectos en la casa, ya que estamos pasando mucho más tiempo trabajando desde la casa. Entonces, ha sido lo más típico ahorita que la gente ha estado pasando más tiempo en casa, entonces ayuda a que tengan ese dinerito extra para poder hacer cualquier mejora. No, sí, sí. Um, entonces, mira, la primera parte, como decimos, es hacer la aplicación. Lo podemos hacer por teléfono, pero ha sido un poquito difícil el tratar de estar disponible en el teléfono todo el tiempo con la gente, por lo mismo de que es la única opción que tenemos para comunicarnos con la gente. Entonces, a lo que hemos tenido que acomodarnos o adaptarnos es tenemos la opción de que la gente nos puede mandar un mensaje de texto. La gente puede empezar su aplicación en línea, lo cual vamos a poner el link aquí abajo del video para que la gente pueda hacer su aplicación. La aplicación somos dos personas bilingües en el departamento de hipotecas que les podemos ayudar con su aplicación, Jessica Vázquez y un servidor. El número de teléfono de Jessica y mío se los voy a dar ahorita en un momento para que puedan, de preferencia, mandarnos un mensaje de texto para poder empezar algo y empezar la comunicación y ya de ahí entonces poderle guiar un poquito más fácil a la gente, ya que tal vez estemos pasando la mayoría del tiempo
por teléfono, pero seguimos aquí con todas las ganas y toda la disponibilidad de poder, de ayudarle a la gente, simplemente ajustándonos al proceso de cómo podemos hacerlo ahorita. Mira, mi número de teléfono, si la gente tiene alguna pregunta, pueden mandarme un texto. Mi número de teléfono es el 574-329-1261. Y el número de teléfono de mi compañera Jessica Vázquez es el 574-329-8044. Esperemos que también lo puedan poner aquí en el video para que la gente tenga esas opciones de podernos mandar un texto para poder ayudarles en lo que más podamos. No, sí, perfecto por darnos esa información, Emilio, y también el número de contacto tuyo y de Jessica para que nuestros miembros y personas que están interesados en refinanciar su hipoteca se puedan comunicar con ustedes. Y entonces, ¿cómo estás ayudando a la gente durante esta pandemia? ¿Tienes una historia que puedas compartir con nosotros? Sí, mira, lo más típico que hemos visto en estos días es la gente está tomando la oportunidad de cómo están los intereses tan bajos para poder refinanciar su casa y hacer que pase el tiempo de la deuda. Mucha gente empezó, compró su casa, hicieron un préstamo a 30 años, a un interés más alto de lo que está ahorita. Entonces, mucha gente ha tomado ventaja de cómo están los intereses ahorita para poder reducir ese tiempo. Hemos estado refinanciando préstamos a 15 años, a 20 años, a 10 años, sin que tenga un gran efecto o un gran cambio en su pago mensual. Entonces, porque obviamente al bajar el término de un préstamo sube el pago, pero por lo mismo de los intereses que están más bajos, mucha gente ha podido refinanciar y sin que cambie mucho su pago mensual, lo que pagan cada mes. Entonces, si alguien está pensando en ver esas opciones, estamos aquí para ayudarles. Bueno, Emilio, muchas gracias por toda la información valiosa y realmente es un punto brillante para las finanzas personales durante esta pandemia. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor deje un comentario y trataremos de incluirlo en nuestro próximo episodio. Que todos tengan un buen día y otra vez, Emilio, muchas gracias por tu tiempo y nos mantenemos en comunicación. Gracias a ti, Diego. Adiós.